Hola a todas y a todos. Vamos a comenzar la clase enseñando el tablero. El tablero de ajedrez contiene 64 casillas, 32 blancas y 32 negras. Y se divide por 8 columnas y 8 filas. Cada columna tiene una letra. A, B, C, D, E, F, G y hasta la H. Y las filas tienen números. Empezamos por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué el tablero contiene letras y números? Porque cada casilla tiene un nombre, como cada lugar tiene su dirección. Por ejemplo, esta casilla se llamaría C5, porque está en la C, en la columna C y en la fila 5. Otro ejemplo. Esta casilla se llamaría F4 porque está en la columna de F y en la fila 4. Siempre se dice primero la letra y luego el número. Es interesante aprender a decir las casillas porque más adelante iremos diciendo las jugadas con este método. Ahora vamos a colocar las piezas sobre el tablero. Empezaremos con las torres. Siempre se colocan en las esquinas del tablero. En la A y en la H. Al lado de las torres, los caballos. Por consiguiente, de los caballos, los alfiles. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Dónde se coloca la dama y dónde se coloca el rey? En esto se suele equivocar la mayoría de gente que empieza a jugar ajedrez. Casi siempre, siempre. Os voy a dar dos truquitos para no equivocaros. La dama siempre va a la casilla de su color. Es decir, la dama blanca va a la casilla blanca y la dama negra va a la casilla negra. Y al lado de las damas van los reyes. Y por último, y no menos importante, los peones, que todos van en la segunda fila de ambos bandos. Es decir, las blancas en la fila 2 y las negras en la fila 7. Y una cosita quiero aclarar sobre el tablero, porque hay algunos que no vienen con letras ni números. Entonces, ¿cómo puedo colocar bien las piezas? Porque claro, si no hay letras, ¿cómo coloco bien la dama, por ejemplo, o el rey? Que es lo que más se suele equivocar. Pues os voy a dar un truco infalible. La esquina izquierda de la dama blanca tiene que ser de color negro. Y claro, que también la dama hay que colocarla en la casilla de su color, que es la blanca. Yo recomendaría a la gente que está empezando y tenga un tablero sin letras ni números, que de alguna forma los coloque, para que así vaya aprendiendo a decir el nombre de las casillas, ya que más adelante utilizaremos este método para decir las jugadas. Ahora continuamos con las piezas y sus movimientos. Primero, empezaré diciendo qué vale la pieza. Segundo, vamos a ver cómo se mueve. Y por último, y muy importante, cómo come esa pieza. El peón. El peón vale un punto, pero eso no significa que no importe. Importa muchísimo. Vamos a ver cómo se mueve. El peón se mueve de dos formas. La primera, de paso en paso o casilla en casilla. Así como estamos viendo.
Cada turno podemos mover una casilla el peón. Esa es la primera forma de mover el peón. Vamos a ver la segunda. El peón puede mover dos casillas. ¿Y cómo puede hacer eso? Es importante que para ello el peón se encuentre en la segunda fila. Para las blancas y para las negras en la séptima fila. Es decir, en sus casillas de inicio. Por ejemplo, ahora mismo, si me toca a mí, puedo mover dos pasos este peón porque estaba en su casilla de inicio. El negro también puede mover cualquiera de estos peones dos pasos porque todos están en la casilla de inicio. Por ejemplo, C5 se puede. Ahora vamos a ver cuándo no se puede mover dos pasos. Por ejemplo, hago F3 y el negro juega D6. Ahora yo quiero mover este peón dos pasos, es decir, hasta aquí. Pues no se puede porque el peón de F3 ya no se encuentra en la casilla de inicio, que sería F2, como todos sus compañeros que están en la fila 2. No puede. Solamente podría mover la pieza una casilla. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este peón tampoco puede mover dos pasos porque acaba de mover uno y ya no se encuentra en su casilla de inicio. O sea que solamente puede mover un paso. Y muy importante, los peones siempre van rectos, en la misma dirección. Por ejemplo, el peón de B siempre va a ir por B. El peón de C siempre va a ir por C. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo comen los peones. Los peones comen en diagonal, pero un pasito. Por ejemplo, vamos a ver el peón de D2. El peón de D2 podría comer en diagonal un pasito, por ejemplo, aquí y en E3. Podría comer si hubiese alguna pieza. Pero como no hay, no puede comer y solamente podría mover un paso. ¿Vale? Vamos a hacer la prueba. El blanco mueve E5. Ahora el negro puede comer. Como ya he dicho, los peones comen en un pasito en diagonal. Este peón de D6 puede comer en diagonal en C5 y en E5. En C5 no puede porque es su propio peón y las piezas no se comen entre ellas, de nuestro bando, claro. Y en la otra diagonal, que es E5, podría comerse el peón de 5. Así que lo vamos a comer. Ahora le toca al blanco. Este peón podría comer en diagonal un pasito aquí, pero no hay nada. Y en E5 sí que hay algo. Así que es posible comer. Y con el peón de F, como he dicho antes, siempre tiene que ir por F, ahora ha cambiado de columna. Y ahora el peón de F está en la columna E y este peón ya solo va por la columna E. ¿De acuerdo? Otra cosita. Si el negro juega E6, por ejemplo, mi peón de E5 ya no se puede mover más porque delante hay un peón. Y los peones no pueden sacar las piezas. Solamente van en recto y comen en diagonal un pasito. No más de un pasito, porque por ejemplo, tenemos un peón aquí y sería aquí en D6 y en F6. Pero no hasta G7. Hasta G7 no se puede. Hasta G7 no se puede. No se puede. Porque es más de un paso. Serían dos pasos en diagonal. Y no se puede. Solo se puede un pasito en diagonal.
Y por último, que se me estaba olvidando, los peones nunca pueden mover hacia atrás. Nunca. El caballo vale 3 puntos y se mueve en L. ¿Cómo se mueve en L? Voy a marcar en flechas las casillas en las que el caballo puede moverse y la explicaré una a una. El caballo puede moverse a D6, C5, C3, D2, F2, G3, G5 y F6. Parece un pulpo el caballo, pero no, es un caballo que se mueve en L. Ahora voy a explicar cada flecha cómo llega hasta ahí el caballo. Un truquito para que podáis mover bien el caballo es que si el caballo está en la casilla blanca, su siguiente movimiento tiene que ser en una casilla negra. Vamos a ver esta jugada. Caballo a D6, o sea, es decir, caballo aquí, ¿vale? Caballo a D6. ¿Cómo el caballo llega a D6? Pues por la fórmula de la L. La L se puede hacer de dos formas. O así, ¿veis? Es una L o una L al revés, como queráis decirlo. Así. Estas dos rutas forman una L y llegan a la casilla D6. ¿Vale? Vamos a ver otra casilla. La de C3. El caballo llegaría en esta ruta de L. Es una L de lado. Y la L por el otro lado. Simplemente marco con las flechas para que entendáis la L. De las dos formas se llega a la casilla, ¿vale? Otro ejemplo. A G5. El caballo llegaría por esta ruta o por esta. ¿De acuerdo? El caballo es la única pieza del ajedrez que puede saltar otras piezas. Por ejemplo, si tuviéramos dos peones aquí, ¿vale? Y el caballo quiere ir a D6, me diréis, no puede llegar a D6 porque las rutas de la L son así y justo tienen que pasar por los peones. Es verdad. Pero como he dicho, el caballo es la única pieza que puede saltar las otras piezas. Así que moveríamos el caballo sin problema a D6, saltando los caballos. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo comen los caballos. Los caballos comen simplemente cuando lleguen a esa casilla, si hay alguna pieza, se la comen. Por ejemplo, una torre en D5, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Como ya sabemos, el caballo se mueve en L y justo la torre está en la ruta de la L. Justo en la casilla, ¿verdad? Pues ¿cómo se come la torre? Simplemente movemos el caballo y como la torre está justo en la casilla de llegada del caballo, se come la pieza. Así de fácil, nada más. Por ejemplo, que hay algunas dudas que le suelen ocurrir a algunos principiantes. Torre C7, ¿vale? En torre C7. Muchas veces me dicen, pues como la ruta de la L pasa por el peón y llega hasta la torre, o por aquí, o por esta ruta, ¿vale? Hasta llegar a la torre, como pasa por el peón, me como el peón de la torre. Pues no es así. Como he dicho,
el caballo come la pieza que está en su casilla de llegada. Como la casilla de llegada del caballo es C7, solamente se come la torre de C7, por más que haya pasado por otras piezas, que en este caso son los peones. Así que solo se comería la torre. Y el caballo puede ir a todos lugares, para adelante, para atrás, para los lados, para donde sea. Los alfiles también valen 3 puntos. Vamos a ver cómo se mueven. Antes quiero aclarar que, como veis, en las casillas de inicio, los alfiles siempre están en la columna C y en la F. Y como podemos ver, un alfil es de color negro y el otro alfil es de color blanco. Esto es muy importante porque los alfiles se mueven por las diagonales. Es decir, por esta diagonal y esta diagonal. ¿Por qué marco solo las blancas? Porque el alfil de casillas blancas solo puede moverse por las diagonales y casillas blancas, ¿vale? Como estáis viendo con las flechas. Así que el alfil de casillas negras solo puede moverse por las casillas negras, como todas estas diagonales, ¿vale? El alfil de C1 en su jugada puede ir de C1 hasta H6, ¿vale? O si quiere puede jugar a G5 o a F4 o a E3. Y si quiere mover una casilla, puede mover una casilla de 2 o a B2, ¿vale? Siempre en su color y en diagonales. Esto quiere decir que los alfiles de casillas blancas hasta terminar la partida siempre van a seguir en blancos, en las casillas blancas. No se pueden cambiar a las casillas negras, nunca. Por eso tenemos ya un alfil de casillas negras, como podemos ver, muy importante. Vamos a ver este alfil de blancas. Como podemos ver, pues el alfil puede moverse por todas las diagonales de color blanco, ya sea para arriba o para abajo. Y como he dicho, puede ir a la casilla que él quiera, o sea, que queramos, claro, ¿vale? A cualquier casilla de las diagonales blancas. Ahora vamos por el alfil de casillas negras. Pues sería lo mismo. Podría mover por todas las casillas de sus diagonales, pero tienen que ser negras, ¿vale? Muy importante. ¿Cómo comen? Pues, como estaba explicando con el caballo. Por ejemplo, el alfil tiene esta diagonal, estas diagonales, ¿vale? Como la torre está en la diagonal negra del alfil, pues simplemente el alfil, como la ruta de esta diagonal está la torre, puede comerse la torre sin problemas. Y se come justo en la casilla de llegada del alfil, ¿vale? Otra cosa que quiero aclarar es que el alfil no puede saltar piezas. Como ya hemos dicho antes, el caballo es la única pieza que puede saltar. Es decir, que en la ruta del alfil no puede ir ni a H8 ni a G7. No pueden ir. No pueden ir. ¿Por qué? Pues porque la torre interfiere en estas casillas. Como mucho el alfil puede mover hasta la torre y comérsela. Y en el siguiente turno ya podría mover en estas casillas.
Las torres valen 5 puntos y se mueven por las columnas y por las filas. Vamos a ver. Desde la casilla de 4, la torre se puede mover en toda la columna D. Hasta de 8 o hasta de 1. Arriba o abajo. O a la izquierda o a la derecha. Como podemos ver. Solamente puede ir por las columnas y por las filas. Nada más. Es decir, si quiere mover la torre a D5 puede, aquí puede, aquí y aquí. En todas las casillas que he marcado con las flechas, ¿vale? Ninguna otra casilla puede mover. Vamos a ver otro ejemplo. La torre en F3, por ejemplo. Pues la torre en F3 solo puede mover por toda la columna F y por toda la fila 3 o tercera fila, ¿vale? Si quiere mover una casilla por la fila 3 aquí, puede. 2 puede. Que quiere mover hasta la columna A, puede. Puede porque está en la fila 3. Todo lo que esté en la fila 3 puede mover. Y en la columna de F lo mismo. Ahora vamos a ver cómo come. Vamos a marcar las rutas de la torre. Como está en la columna E, eso significa que puede moverse por toda la columna E y por toda la fila 3. Como en la ruta de la columna E hay una torre negra, como podemos ver, hay una torre negra. Y está en la columna de la torre nuestra. Así que, como está en la columna E, podemos comerlo. Simplemente colocamos la torre en la casilla de la torre negra y no lo comemos. Así de simple. No hay más misterio. Otro ejemplo. Vamos a poner un caballo en la fila 7. La ruta de la torre pasa por la columna E y también por la fila 7. Y justo tenemos un caballo en la fila 7. Entonces nos podemos comer el caballo porque se encuentra en la fila 7 de la torre. Así que simplemente cogeríamos la torre y la colocaríamos sobre el caballo y nos comeríamos el caballo, así de simple. Una cosa que hay que aclarar, que la torre tampoco puede saltar piezas. Es decir, tenemos la dama aquí y una torre aquí. Están en la columna E, ¿de acuerdo? Pero claro, yo no puedo jugar torre por dama y decirme como la torre también. No, no se puede. Porque ya he dicho que las torres no saltan piezas. Así que para que esta torre pueda comer la dama, primero tiene que comerse esta torre negra y a la siguiente jugada ya comer la dama. ¿De acuerdo? O simplemente imagínate que queremos mover esta torre a E1. Pues no podríamos porque la dama nos impide el paso. Porque nuestra ruta llegaría hasta la dama, nada más. La dama vale 9 puntos y se mueve como las piezas que hemos estado viendo antes, menos el caballo. Lo vuelvo a decir. La dama se mueve como todas las piezas, menos como el caballo. Vamos allá. Primero, la dama se puede mover como el peón. Un pasito, ¿vale? Y algo mejor que el peón, que puede mover un pasito para atrás. Vamos a seguir con el alfil.
Si la dama está en color negro, la dama se puede mover por las diagonales negras. ¿De acuerdo? Desde D4 hasta H8. O desde D4 hasta G1. O a A7 o A1. Si la dama estuviera en casilla blanca, pues se movería como el alfil de casillas blancas. Así como estáis viendo. Increíble, ¿verdad? Porque por eso la dama vale 9 puntos. Y la dama también se mueve como la torre. Como ya sabemos, la torre se mueve por columnas y por filas. O sea que si la dama está en C4, puede moverse por toda la columna C y por toda la fila 4. Así como estáis viendo. ¿Cómo come la dama? Igual que todas las piezas. Si la torre está en la diagonal blanca de la dama, como estamos viendo, pues nos comeríamos la torre. Si el caballo está en la columna C de la dama, nos comeríamos el caballo. Si hay una torre en la fila 2, pues nos comeríamos la torre porque también se mueve como torre la dama. ¿De acuerdo? Y si tenemos una pieza en la diagonal negra, pues lo mismo. Porque el caballo está en la diagonal negra. ¿Vale? Así que nos comeríamos el caballo. Eso sí, la dama no puede saltar, ¿vale? Como he dicho, la dama se mueve como todas las piezas. Por ejemplo, tenemos la dama aquí, ¿de acuerdo? Y quiero moverme como la torre hasta H5, por aquí. Pues no puedo ir a H5, no puedo ir a H5, ni a G5, ni a F5, porque me levita el alfil y la torre, no los puedo saltar. Como mucho, si quiero moverme por esta fila, puedo ir por B4 o A5, perdón, B5 o A5, ¿de acuerdo? O comerme el alfil. Pero como ya sabéis, la torre mueve también en filas y la torre no comería. Y por último, el más importante, el rey. Es el más importante, pero tiene muy poca movilidad. Como hemos visto, los alfiles van por las diagonales, las torres por las filas o columnas, los caballos pueden saltar, pero el rey solo puede moverse de casilla en casilla, ya sea para arriba, para abajo, en diagonal o a los lados. Vamos a ver. Por ejemplo, el rey puede ir a E5. En un turno puede ir a E5, a D5, a D6, D7, E7, F7, F6 y F5. En su turno puede mover a cualquiera de esas casillas que he señalado con las flechas verdes. Puede ir a muchas, pero solo un paso. Solo un paso. Solo puede mover un paso. Y obviamente no puede saltar piezas. ¿Vale? Pero aún así es el más importante. Vamos a ver un ejemplo. Pues, movería a D6. Me toca otra vez. Movería a E5. Pero no dos pasos. Hasta aquí no puedo. Así que de E5 pues me tocaría ir un pasito. Pues por ejemplo a F4. ¿Vale? Y el rey también come. Así que por ejemplo si hubiese un caballo aquí. Pues como el rey mueve de pasito en pasito a cualquier dirección, nos comeremos el caballo.
porque justo está en una dirección del rey. Por ejemplo, si el talero está aquí, no podríamos comerlo porque no llegamos. Llegaríamos hasta aquí nada más. ¿De acuerdo? Y puede comer cualquier pieza, puede comer cualquier pieza. Por ejemplo, la dama blanca está aquí y se equivoca y nos pone la dama al lado del rey. Wow, pues el rey puede comer a la dama y nos la comeríamos. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, dar un like y suscribiros al canal para que os notifique mis próximos vídeos. Y claro, si tenéis alguna duda, no dudéis en enviarme algún comentario y yo con la mayor rapidez posible os iré contestando. Hasta el próximo vídeo.